Estoy tomándome el café de media mañana con Aurea Moltó, a la que conozco hace algunos años. Y hemos tenido ocasión sobre todo de hablar de política exterior, de think tanks, etcétera. Pero vamos, Aurea es periodista y en primicia podemos decir que ya es directora de una publicación que es mítica en el ámbito exterior, que es Política Exterior, y de la que quiero que me hable después de que nos salude, por supuesto. Pero cuéntanos, Aurea, primero, ¿cómo lo estás llevando esta nueva etapa vital en la que estamos? Y cuéntanos el proyecto de política exterior. Bueno, Elena, y todos los que nos estáis viendo, muchas gracias por haberme invitado a este ciclo de diálogos que estoy siguiendo y la verdad que me parecen interesantísimos en su formato también, en la manera en que los llevas y se produce una conversación poco estructurada pero siempre muy rica y lo estoy llevando bien. Esta mañana pensaba que la verdad es que lo rápido que nos hemos acostumbrado bueno, pues a trabajar de esta manera, ¿no? Para mí el teletrabajo no era ninguna novedad, ni para mí, ni yo creo que ya para la mayoría de nosotros, ¿no? Estábamos acostumbrados a trabajar desde casa, en vacaciones, a horas que no son digamos, las estructurales de una jornada laboral, ¿no? Entonces, bueno, el teletrabajo, bien, compaginar el teletrabajo con la educación digital de una niña de 6 años no es fácil, eso es lo que más me está costando. Y ha sido, al principio fue de repente un golpe de realidad de la cantidad de actividades en nuestra vida que tenemos externalizadas. Para empezar, toda la educación de nuestros hijos, pues que los mandamos al colegio a las 8 de la mañana, cogen la ruta, vuelven a las 5 de la tarde y allí los educan, los cuidan, hacen su ejercicio, se relacionan, tienen su aprendizaje, comen, etcétera, ¿no? Y de repente tener esto todo dentro de casa y verlo, pues es muy interesante, es una experiencia realmente muy interesante. Exige una labor de organización que consume mucha energía, es difícil, ¿no? Y bueno, eso es quizá lo que más me ha costado, pero ya estamos totalmente organizados y al principio con mucha ansiedad y mucha preocupación. Y supongo que la ansiedad y la preocupación siguen de alguna manera, pero la hemos interiorizado y lidiamos con ella día a día. Sí, si vamos a ser algo claramente en este mundo más complicado, es digitales, ¿no? Yo creo que esa es una primera consecuencia y hay que capacitarse rápido para poder sacar ventaja que la tiene el uso de herramientas digitales y no verlo en negativo o impedir que ocurran cosas que si no, no ocurrirían, como estar tú y yo hablando y charlando. Yo creo que ese es un elemento que habéis visto claramente en Política Exterior, que yo la conozco como una revista en papel. Yo colaboré en algún momento también en la parte de economía exterior, me acuerdo cuando yo vivía afuera que escribí algo para vosotros. Pues yo me acuerdo de eso perfectamente, sí. Elena, porque yo creo que realmente nada más llegar yo a política exterior, una de las primeras, de los primeros números en los que yo trabajé sí. como editora, sí. como, no sé si decir becaria, porque la verdad es que en política exterior siempre he tenido un contrato laboral distinto, pero lo he tenido, sí, siendo una empresa muy pequeña y de alguna manera bastante frágil, ¿no? Y recuerdo haberte editado a ti, haber leído, incluso recuerdo tu época de secretaria de Estado. Nada más llegar a política exterior, una de las cosas que hicimos fue una presentación en el Instituto de Empresa y sí. ahí fue donde te vi por primera vez. Pues fíjate, han pasado unos años, ¿eh? No los digamos. 22, lo voy a decir. Bueno, pero por eso tú tienes que decir que eras becaria y yo así parezco ya. Pero es interesante ver, ¿no? Ahora cómo ha evolucionado este mundo en el que dices, hombre, eres una revista especializada y por lo tanto se podría encuadrar dentro de lo que es un medio de comunicación especializado, pero esencialmente yo creo que esa era la vocación de transmitir un conocimiento que existía
en el mundo y que era poco conocido o poco utilizado en el caso español, ¿no? Pero es también think tank, es decir, es una máquina de pensamiento y de aglutinar ideas que bueno, ha ido evolucionando y que yo creo que la gente en general no lo conoce tanto, hombre, los que estamos en estos temas sí. Y me gustaría que nos contaras cómo ves el presente, ya que estás ahí de flamante directora, para una publicación como política exterior. Cuéntanos cómo venderías, ¿no? Aprovechando esta situación en la que estamos, cómo venderías el proyecto de política exterior hoy. Pues mira, yo creo realmente que el proyecto de política exterior hoy, en 2020, en mitad de esta situación, esta crisis tan extraña que estamos viviendo, que es muy única por muchos aspectos que podemos comentar luego, pero para no irme por las ramas, que a veces tengo un poco este problema, que yo creo que me voy por las ramas precisamente por el trabajo que hago en política exterior, que consiste en aprender a irnos por las ramas de una manera fructífera. Se vende prácticamente igual, por no decir exactamente igual, a como se vendió en su fundación, cuando lo fundó Darío Valcárcel en 1987. Realmente la gestación fue en 1986, pero el primer número salió en enero del 87. Y para cualquier español que tenga, bueno, pues que siga un poco, que haya seguido un poco la evolución de nuestro país, sabe que ese es un año crítico, fue nuestro año de la entrada a la Unión Europea. Y supo tener esta visión de que España, el proyecto de España como país y como sociedad, era abrirse al mundo. Y para abrirse al mundo había que estar no solo en las instituciones políticas, sino en los debates intelectuales, generando ideas, trayendo ideas de fuera que se estaban en ese momento y todavía hoy en gran medida se estaban elaborando, produciendo y diseminando fuera de nuestro país y en otras lenguas, en el mundo anglosajón. Esa es la realidad. Y no solo había que darlas a conocer en nuestro país, sino que había que fomentar que desde nuestro país se produjeran también esas ideas y se tuviesen en cuenta esos puntos de vista que eran diferentes y ricos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que fue un reconocimiento de que España tenía que ser un país y la sociedad española muy internacionalizada, que además por nuestra situación geográfica, por la diversidad social de nuestro país, por el tipo de crecimiento empresarial y económico, vamos, nuestro modelo económico que se transformó tanto en estas décadas, necesitaba una herramienta de comprensión de lo que pasaba en el mundo y de alguna manera, muy modestamente, desde una publicación independiente y pequeña, buscar aportaciones para España, es decir, generar algún tipo de servicio público, ¿no? a nuestra nueva sociedad internacionalizada. No, te iba a decir que me parece muy importante porque todavía venimos de una cultura muy dependiente, ¿no? Muy de dejar hacer a otros, ya lo decía, ¿no? Que inventen otros. Y lo que apuntas me parece especialmente relevante, es decir, no es solo que compremos, ¿no? Miméticamente lo que otros dicen sobre lo que debe ser el mundo, la política exterior, sino que estar en el mundo exige un ejercicio de compromiso y de responsabilidad de aportar ideas, de aportar esas propuestas que ayudan a que esas relaciones con otros sean fructíferas, ¿no? Yo creo que ese elemento es diferencial, que parece obvio y no lo es para nada, Aurea. Es decir, al final intentamos decir, igual que en el debate europeo, que ahora creo que es muy importante poner sobre la mesa, no es que pensemos en Europa siempre como esa especie de madre o de hermano mayor que viene a apoyarnos cuando estamos en momentos difíciles, sino que somos parte de ese proyecto y ser parte de un proyecto requiere aportar, requiere arrimar el hombro y requiere reforzar las instituciones y el proyecto europeo en su conjunto, ¿no? Yo estaba leyendo esta mañana al hilo de la propuesta que han hecho Merkel y Macron, ¿no? De establecer un fondo, y entonces veía los debates en Twitter, ¿no? Es que esto está condicionado a reformas, el problema es que está condicionado a reformas, digo, pero vamos a ver, oiga, si es que se trata de ser más fuertes juntos y eso requiere ¿no? hacer un ejercicio desde luego de responsabilidad
también aportando soluciones. O sea, lo que tú dices a mí me parece que es muy importante subrayarlo, ¿no? Estar en el mundo, estar en proyectos requiere aportar, requiere contribuir, no es solo recibir, que siempre hay que aprender de todos, pero hay un componente activo de responsabilidad que publicaciones, o es que digamos que política exterior es una publicación, ¿vale? Ahora es además digital, pero es mucho más que eso, que es un poco lo que yo quería subrayar y que bien mencionas, en un concepto que está en transformación, que es el think tank, ¿no? Me decías, hemos hablado hace un tiempo, y yo estoy convencida de ello. Yo estoy intentando, pues mira, como estamos tú y yo hoy hablando, generar un nuevo concepto de think tank que sea más también virtual, sea más red de personas que quieren intercambiar ideas y conocimiento, y un enfoque que los think tanks han tenido siempre de propositivo, como decíamos antes, pero también para, ¿no? Asesorar a los que tienen que tomar las medidas políticas, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de los think tanks hoy en día? Bueno, pues este es un tema en el que llevo bastante tiempo reflexionando y trabajando y escribiendo, y yo creo eh, que es un momento que hace ya tiempo, pero ahora mismo creo que es totalmente urgente, pensar realmente qué es un think tank, para qué sirve, cuál es su propósito inicial, que no es solo uno, son varios, ¿no? Y cuál es realmente su contribución práctica a la sociedad para la que sirve. Esto es para las empresas, en la mayoría de los think tanks hay un patronato de empresas, hay una serie de empresas que los apoyan, para las instituciones públicas que están detrás y a las que están asesorando, y para la propia sociedad, ¿no? Es un momento, yo creo que muy apropiado para hacer esta reflexión. Lo era en cualquier momento. De hecho, yo sé que tú dirigiste una comisión de evaluación en el Instituto Elcano, que es, digamos, nuestro mayor think tank, no el más antiguo, pero sí el mayor, porque realmente fue el primero donde hubo una implicación de las instituciones y de las empresas, digamos, a escala potente, ¿no? Para crear un centro español y meterle en esta red de centros de pensamiento internacionales. Y hace unos años, pues creo que 3 o 4, el propio Instituto Elcano hizo un proceso de revisión, de reflexión de hacia dónde tenían que ir, un proceso que creo que tú encabezaste o dirigiste o acompañaste, con unas recomendaciones muy interesantes que no debíamos esperar demasiado en volver a ellos y en que no se quedase solo un informe, en caminar sobre ahí, Sí, ¿no? Los think tanks justo ahora cumplen, digamos que estamos en 2020, estamos en un año, estamos en un centenario. Los dos think tanks, digamos, bueno, de los dos think tanks más potentes, uno es Chatham House y otro es el Council on Foreign Relations, fueron creados exactamente hace 100 años. Chatham House en 1920 y justo unos meses después, en 1921, el Council on Foreign Relations. Y no es casual, se crearon inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, se crearon, digamos que las ideas que los gestaron fueron precisamente las reuniones en Versalles sobre la Primera Guerra Mundial, para que esas reuniones de distintas personas, de distintos países, políticos, este diálogo que se tuvo con esta ocasión no fuese puntual, sino para crear un flujo constante de reflexión y de propuesta de ideas y de contacto. Y anteriormente se había creado Carnegie Endowment, o sea, había ya también, digamos, lo que son como semillas de think tanks, pero los cimientos de los think tanks como los conocemos hoy se crearon hace 100 años. En todo el mundo han seguido un patrón completamente anglosajón, ese formato de grupos de estudio, de expertos, de áreas de interés, de influencia, de transmisión de ideas entre la academia y la política.
han estado completamente marcados, como no podía ser de otra manera, hasta ahora, donde ya empiezan a cambiar bastante las cosas, por las ideas y los pensamientos de este mundo anglosajón, y han sido un instrumento clave, digamos que para la maduración y la expansión por todo el mundo de ideas que de alguna manera respaldaban lo que era nuestro sistema de democracias occidentales, liberales, de capitalismo social de mercado. Han sido los grandes impulsores de la globalización, digamos los impulsores y los que han dado forma y contenido a todas estas ideas de los últimos 70 años. Ideas que ahora mismo están completamente cuestionadas. Y yo creo que los think tanks tienen que empezar también a cuestionarse si después de 100 años o de 70 años, hay que cuestionarse si ese es su objetivo, qué capacidad anticipatoria también han tenido. El mundo no ha cambiado ahora ya solo por el coronavirus o la crisis financiera de 2019, había ya señales de que había cierto descontento y de que había ciertas ideas que no se estaban ajustando realmente a demandas del mundo, de nuevos actores que surgían, de problemas acuciantes, y yo creo que hay un problema, el mayor problema es de falta de diversidad dentro de los think tanks, de ideas, de las maneras de trabajar, de los perfiles que los integran, y yo esto no es una crítica, creo que es una reflexión muy interesante, creo que es un momento interesantísimo y es un momento para aprovechar y para pensar realmente a qué tienen que servir. No pueden ser solo centros que sean capaces de generar ideas y argumentos que respalden determinadas visiones de nuestro mundo, con independencia de que los gobiernos sean más conservadores o más progresistas o socialdemócratas, porque en el fondo también los think tanks han tenido esta capacidad de nutrir de ideas y de argumentos a gobiernos de cualquier tipo, y quizá en este flujo de ideas ha habido también algo que revisar, ¿no? De capacidad de advertir de ciertos cambios y es decir, que las argumentaciones no pueden ser las mismas o hay que abrirse a preguntas y a cuestionamientos de qué estructura, qué orden internacional, qué sistema estamos defendiendo, ¿no? Y creando con nuestras propias ideas, porque cuando pensamos el mundo y hablamos del mundo, también lo estamos creando un debate No, claro. y estamos influyendo en él, ¿no? Claro, lo que pasa que bueno, es un debate bastante amplio y complejo, efectivamente, entre las recomendaciones que hizo la comisión que yo presidí. Eran recomendaciones estratégicas, ¿no? No valorar solo el trabajo, que era bueno, y el desarrollo del Cano yo creo que es espléndido en el poco tiempo que lleva de vida, comparado con estos que hablas centenarios. Y lo que sí que se pone de manifiesto es la necesidad de estructurar las ideas, y algo que a mí me parece muy importante y que según hablabas me venía a la mente el desarrollo de otros muchos ámbitos en los que se piensa y se aportan ideas, se aportan propuestas que van a la acción, pero más pegadas precisamente a la práctica, ¿no? Yo creo que hay veces que, y eso le pasa a la academia o a la universidad, que se cierra mucho en su torre de marfil y pierde un poco el contacto con esa realidad que se está cambiando, se está transformando y a la que, como tú bien dices, hay que ayudar a transformar, ¿no? Yo creo que hay un desfase entre la realidad y el pensamiento, que a mí me obsesiona mucho también, y por eso intento generar esa dinámica de constante contraste con distintas patas de la mesa, ¿no? Porque si no te aíslas y tiendes a perpetuar un pensamiento que justifica tu propia existencia. Y como tú bien dices, eso, una vía claramente es aumentar la diversidad, y una diversidad que también tiene que incorporar a esos actores en el sentido de acción concreta que están dando ese feedback constante de cómo están evolucionando las cosas, ¿no? Hay un elemento que dices con el mundo anglosajón, que es verdad, yo creo que estamos en una crisis importante en el mundo occidental. Si quieres hablamos un poco de eso. Yo creo que el debate de los think tanks está ahí, yo creo que hay que reinventarlos
igual que, como te digo, las universidades a efectos prácticos se han visto sobrepasadas por algunas escuelas de negocio, que son las que al final están siendo mucho más punteras en la formación. En las ideas también hay perdón, porque está el perro ladrando, hay, hay grandes consultoras que están haciendo unos informes espectaculares, la verdad, de cómo gestionar la crisis. Entonces, creo que tenemos o sea, mi visión siempre, ¿no?, de ampliar el espectro, permitir esa mayor diversidad que tú dices y diversidad también en la manera en que enfocas los problemas para sumar y tener una visión más completa que ayude al primer punto que tú decías, que es fundamental, que es el de la comprensión, pero también el identificar elementos que nos permitan hacer propuestas más viables y más transformadoras, porque yo creo que estamos en un momento claramente de transformación, ¿no? Pero te decía, anglosajón frente a una Europa que está en una situación compleja, ¿no? En esta crisis yo creo que tenemos una oportunidad enorme, pero también somos muy frágiles y nos hemos encontrado con que ese modelo occidental al que tú hablabas estaba apuntalado por el mundo anglosajón, y es verdad que en el mundo de las ideas es Estados Unidos y el Reino Unido son muy potentes. Aunque haya mucho pensamiento en Europa, creo que hay un momento de la verdad, ¿no?, del proyecto europeo. No sé cómo lo ves tú y así dedicamos un último apartado a cómo estás viendo el mundo, qué tendencias ves más relevantes en este momento en el que efectivamente tenemos que coordinarnos para actuar lo más rápido posible, ¿no? Y digamos que los tiempos habituales en política internacional son más lentos. ¿Qué grandes desafíos ves ahora en términos de países, si quieres, y en términos de grandes tendencias, ¿no? Bueno, en las grandes tendencias, digamos, lo que venimos viendo en los últimos años, sobre todo o sea, digamos que se nos ha mostrado, se nos ha puesto frente a los ojos con la llegada de Donald Trump, pero también antes, pero Donald Trump lo ha hecho de una manera, todo lo que significa la presidencia de Trump en Estados Unidos nos lo ha puesto de una manera muy descarnada a los europeos, a todo el mundo, pero a los europeos. Hay una creciente competencia internacional por un mundo que ya es diferente, ¿no? Entonces, lo más sorprendente y lo que más de alguna manera ha noqueado a los europeos es que desde Estados Unidos se nos tenga que mostrar repetidamente que el mundo ya no es el mismo, que la relación transatlántica ya no va a ser la misma, que los europeos tenemos que definir de qué manera queremos proyectarnos al mundo y cómo queremos estar, que Estados Unidos no quiere ser modelo, que para empezar tiene muchos problemas y muchos desequilibrios internos, políticos, económicos, sociales, que lo están convirtiendo en un país muy disfuncional en muchos aspectos, pero además en un país que sigue siendo la primera potencia económica del mundo, una potencia tecnológica y una potencia militar, y la gran potencia militar con intereses totalmente globales, pese a que quiere retirarse de ciertos escenarios internacionales, pero ellos mismos son conscientes de que es un país totalmente expuesto al mundo, pero que el mundo es diferente, ¿no? Y ellos están muy preocupados por su posición interna, digamos, por hacer más sólido y más fuerte el país. El gran shock para los europeos ha sido escuchar a los americanos que lo que han contribuido a crear en las últimas décadas ha empezado a dejar de ser funcional para ellos mismos. De hecho, ha empezado a ser también una fuente de disfuncionalidad, aparte de sus disfuncionalidades internas y de los problemas también de desigualdad y de desequilibrios dentro de su propia sociedad. ¿No te refieres al modelo económico y al orden internacional en torno a ese modelo? Sí, pero que han creado también un orden internacional abierto, favorable a la globalización, etcétera, que ha impulsado completamente la llegada o el retorno
no solo de China, fundamentalmente de China. Es decir, que las políticas de Estados Unidos en las últimas décadas han sido un gran respaldo a la proyección de China en el mundo, a la transformación de China, al desarrollo también de China. Ha sido un país que ha obtenido grandísimos beneficios de la globalización, que ha visto cómo la combinación de apertura económica y, sin embargo, partido único y autoritarismo político le situaba en una posición de mucha ventaja respecto al resto de países de ese sistema, de integrantes de este sistema globalizado, y que quizá Estados Unidos pues, se ha dado cuenta que, bueno, pues que es hora de poner su casa en orden y además de crear ciertas normas nuevas o comportamientos nuevos en la escena internacional. Los europeos seguimos esperando a Estados Unidos, mostramos como una fortaleza nuestra, nuestra lealtad y nuestro apego a ese vínculo transatlántico, a ese mundo occidental de alguna manera encabezado por Estados Unidos. Y Estados Unidos nos está diciendo hace tiempo que pensemos por nosotros mismos, que encontremos nuestro papel, y no sé si nos lo está diciendo Estados Unidos o no. Lo que yo sé, probablemente mi planteamiento es ingenuo y está mal planteado, pero Sí. Pero somos nosotros mismos los que tenemos que ver que nuestra posición geográfica, económica, social no es la misma que Estados Unidos. Estamos entre dos mundos, entre un mundo atlántico, un mundo euroasiático, tenemos el sur muy cerca, y tenemos que hacer una reflexión sobre cómo nos podemos situar. Hemos reconocido también que en algunos aspectos que Estados Unidos ha mostrado su descontento con China, los europeos también tienen ese descontento y la necesidad, digamos, de reorganizar no solo cadenas de producción, sino normas y hablar claramente de los problemas que hay en las relaciones y bueno, de ser realmente, digamos, claros en lo que podemos tolerar o no podemos tolerar para la integridad de nuestras sociedades. Y aquí es donde estamos, aquí es donde estamos ahora mismo. Estados Unidos pensando en ellos mismos, muchas veces quizá no de la manera más adecuada para ese país. Los europeos todavía mirando a Estados Unidos, esperando de alguna manera que eso se restablezca y poder mostrarse como unos contribuyentes útiles a este mundo occidental. Y sin embargo es el momento de ver que ellos van a tener que, nosotros vamos a tener que encontrar unas nuevas vías de relación con Estados Unidos y con China también, ¿no? Quizá una vuelta ayer tuve una reunión muy interesante, pero no quiero apropiarme de ideas que no son mías. Una reunión que tuvimos con Natalie Tozzi, que es la directora del Instituto Affari Internacional de Italia, y ella decía que íbamos a una globalización más regionalizada, Sí, menos globalización y más regionalización, y que eso de alguna manera a los europeos les daba también una oportunidad muy interesante para replantearse. Y yo creo que sí, que estamos ahí y que es un momento... Estoy bastante de acuerdo porque yo creo que efectivamente lo que ahora se habla de desglobalización, de la revisión de las cadenas, es algo que ya venía, como tú bien has dicho, ya se venía produciendo. Estados Unidos es determinante su posición. Yo lo recuerdo cuando estaba en la OCDE, que no tenía la embajadora, la tenía a mi lado, a la de Estados Unidos, y efectivamente había un planteamiento, una tensión entre el unilateralismo y multilateralismo, que yo creo que ya venía de la época de Bush, pero digamos que esa tensión ya viene de lejos, quiero decir, y ahora estamos en una especie de ruptura del orden internacional, en un momento en que se necesita una coordinación como nunca para debates que son globales, incluidos el de la pandemia, que ha sido un desastre, la gestión internacional, mi opinión, quiero decir, porque claramente estábamos todos aturdidos, y hemos optado por una respuesta bastante local, nacional, ante un problema que claramente se tendría que gestionar, desde luego, en un nivel internacional para determinadas cosas que la pobre Organización Mundial de la Salud, que también tiene sus males, ha estado ahí, digamos, también atacada por el propio Estados Unidos, que le amenazaba con retirarla, ¿no?
su contribución. Entonces, yo sí que creo que tiene que haber una regionalización, lo has explicado muy bien. Lo que no podemos es estar en la perplejidad de esperando que Estados Unidos acabe volviendo o esperando a las elecciones de noviembre, que es un elemento interesante, ¿no? que hay que seguir, las elecciones americanas. Pero yo creo que no hay que esperar a que ocurra algo para hacernos las cosas más fáciles, sino que nos tenemos que poner a la tarea para estar más reforzados en cualquier caso, ¿no? Yo en eso coincido con Natalia Tocci en que tenemos que estar a nivel europeo aprovechando una oportunidad por necesidad, pero es que es una oportunidad para hacer valer cuáles son nuestras referencias, que si coinciden con las de Estados Unidos, pues mejor, pero en todo caso tenemos que plantear las nuestras, ¿no? Otra cosa son las relaciones que establezcamos efectivamente con China, pero lo que yo creo que sí que ha terminado es un orden internacional impuesto por Occidente, ¿no? Yo esto que lo viví, como te digo, en la OCDE, cuando estuve allí hace ya, pues desde 2000 al 2004, se debatía justo la entrada de China y yo creo que esa idea, bueno, yo creo que en el fondo soberbia, ¿no? De que los países occidentales dejábamos entrar a China y que creciera, pero con una asimetría que desde luego China ha aprovechado y bien aprovechado y hace bien, ¿no? De permitir que incumpliera determinadas reglas o que quedaran en suspenso para favorecer el crecimiento de China, y eso se ha vuelto en contra, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero yo creo que se ha acabado ese orden internacional impuesto a medida, imagen y semejanza de uno, y eso, como eso va a ser imposible, o lo haces por regiones, ¿no? Que vayan defendiendo sus posiciones para acuerdos en temas concretos, que es donde yo te diría que tenemos que avanzar, ¿no? ¿Cuál es la agenda internacional? No podemos pretender acordar todo, ni podemos tener un modelo único para todo el mundo, pero sí que tenemos que ponernos de acuerdo para determinados desafíos que obviamente está rondando, ¿no? Aparte del tema de las pandemias, el tema del medio ambiente, que no pueden abordarse si no es de manera conjunta, al menos sobre la globalidad, ¿no? Cada uno luego podrá hacerlo como pueda, pero en la medida en que ya no hay un sheriff mundial, y menos mal también, te quiero decir, pues tendremos que llegar a acuerdos, ¿no? O sea, yo creo que es un momento muy interesante por los debates, pero muy peligroso. Yo creo que tenemos que ponernos a la tarea. Yo creo que el papel de los think tanks, volviendo a eso, ¿no? O los ámbitos que permitan esa circulación de ideas de una manera constructiva, que realmente aporten vías de solución práctica. Yo en esto soy muy pragmática, Aurea. Yo creo que el tener aquí tratados todo muy encorsetado, hay que olvidarse, ¿no? Es mi opinión, porque si no, no vamos a avanzar, la verdad. Mira, voy a ver si puedo ordenar un poco la conversación, porque todo lo que me cuentas me surgen muchas cosas para comentarte, ¿no? En cuanto a lo que has dicho, que ya, bueno, pues que ha pasado ya y que ya todos asumimos, y si no lo asumimos deberíamos asumirlo, que se pasó el tiempo. De hecho, la historia está llena de fases más o menos largas, ¿no? Caracterizadas pues, por determinados patrones, ¿no? Y el patrón que hemos tenido en los últimos 70, 80 años de un mundo y un sistema internacional de alguna manera dibujado o definido por Occidente con sus ideas, etcétera, que ha pasado, eso es completamente así. Ayer en esta misma conversación que te estaba comentando, porque, bueno, luego si quieres volvemos a esto de la digitalización aceleradísima y casi total a la que nos ha llevado la crisis del COVID, pues estoy teniendo en las últimas semanas muchas reuniones digitales que permiten también esta cercanía, como lo hacemos desde casa, es como el formato también importa a la hora de pensar. Y en esta misma conversación participaba Josep Piqué, a quien conoces bien, no solo, bueno, fue ministro de Asuntos Exteriores de España, entre otros muchos cargos, y ahora justo también enlazando con esta nueva etapa que estamos hablando en política exterior en la revista, ahora es nuestro nuevo editor y nuestro nuevo consejero delegado. Y él que ayer me dieron ganas de preguntarle, bueno, Josep,
convertirte en editor de una revista de relaciones internacionales y que justo el primer número sea sobre esta gran crisis que estamos viviendo. No sé si es emocionante o es realmente un problemón, pero bueno. Y él comentaba que sí, o sea, que la llegada de China y todos los cambios que implica, y no solo de China, sino digamos de todo este mundo de ideas y de intereses que se gestan en otro centro del planeta, que es Asia, el sureste asiático, el estrecho de Malaca, es decir, otra concepción del mundo, de las cadenas de comercio, de los intercambios, de los sistemas políticos, de las sociedades, también de cómo funcionan, esto estaba aquí para quedarse. No sabemos si China realmente quiere ser un hegemón o quiere ser el centro de esta nueva hegemonía. Del mismo modo que Estados Unidos sí lo ha querido hacer, sí ha querido ser la potencia indispensable. Yo me pregunto muchas veces si China es la potencia indispensable pese a ellos mismos, a no querer serlo. Lo que pasa es que en un país con esa dimensión territorial, de población, de producción económica, lo es, quiera o no lo quiera. Es decir, yo a veces me pregunto si quizá el orden internacional que China busca es simplemente un orden que le permita llevar a cabo sus agendas internas, que ahora mismo para ellos son las más importantes, digamos Taiwán, Hong Kong, Xinjiang, el propio desarrollo económico del país, sin que el contexto internacional le genere problemas en estos asuntos internos, o realmente si quiere liderarlo a su manera. Lo que yo creo es que ha alcanzado tal dimensión que hay un reconocimiento de que incluso la propia agenda interna de China se ve completamente afectada por los asuntos internacionales. Y entonces esto le lleva a ejercer algún tipo de liderazgo o de agenda internacional, quiera o no quiera. O sea, porque necesita garantizarse un orden que le asegure su estabilidad interna, etcétera. Efectivamente, porque es que ahora, al hilo de la crisis del coronavirus, efectivamente se ha puesto muy de manifiesto la dependencia de todos los países desarrollados, pero también de los emergentes, por motivos distintos, de la cadena de producción y de suministro que tiene el foco en China, ¿no? Decía los países occidentales porque compramos las mascarillas a China, por ejemplo, pero los emergentes porque son los que nutren de materias primas a China, ¿no? Entonces se ha convertido en un nodo central en ese sistema de producción mundial y de cadena de suministro, que hace que cualquier cuestionamiento de ese comercio internacional haga de China el principal defensor del libre comercio. Esto es así, ya lo vimos en las reuniones de Davos del año pasado, yo no voy, pero vamos, lo vi en la prensa, que el que defendía el libre comercio, y me pareció una imagen brutal, era Xi Jinping cuando Trump hablaba de America First, ¿no? Entonces dices, ¿aquí qué ha pasado en el mundo que no me he enterado? O sea, alguien que aterrizara después de 20 años diría, ¿qué ha pasado aquí, no? Estados Unidos defiende el America First, el nacionalismo, el proteccionismo, las guerras comerciales, y resulta que el que defiende el libre comercio es un régimen autoritario. Ahora es una dictadura con un capitalismo bastante especial, pero que realmente es el que más interés tiene porque es lo que le ha permitido, como tú decías, llegar a ser la potencia que es, ¿no? Bueno, Otro tema es... un libre comercio a su manera también. Bueno, el que le hemos permitido, Aurea. O sea, yo creo que ahí, que yo te digo que yo lo viví porque estaba en la OCDE antes de que se permitiera la entrada en la OMC, se le aceptó en la Organización Mundial de Comercio en un régimen particular que se lo consentimos los demás. Vamos, sí, que quizá en ese España momento... poco pudo decir, pero quiero decir, Estados Unidos fue el primero, como tú bien has dicho, y ese fue el debate que yo viví en primera persona en la OCDE. Hombre, es que hay que ayudarles a crecer y además es un mercado impresionante para nuestras mercancías, cuando en el comercio siempre es una relación en dos direcciones. Si te crees que eres el más listo y que vas a sacar ventaja del otro, hay que tener cuidado porque puede que el otro, al que consideras inferior, lo aproveche mejor que tú, que es lo que ha pasado. Entonces, el punto que tú dices es muy relevante, que es la posición que quiera tomar, que aunque no la quisiera tomar, la de hegemón, porque ya entran en otros ámbitos del ejército, de la guerra, etcétera, que yo creo que es un riesgo muy, muy, muy
que hay que tener en cuenta, sí que lo debe ejercer por la propia supervivencia del país internamente, que necesita de ese crecimiento económico para mantener ¿no? controladas las tensiones internas de China, que las hay, y Bueno, muy importantes. de ese Muy crecimiento económico, importantes. de ese crecimiento económico y de su posición en otros ámbitos ahora mismo de nuestra sociedad, por ejemplo, en las telecomunicaciones, Evidente. en los No, no, debates. ese es otro tema. No, no, yo cuando hablo de comercio, efectivamente, la gran sorpresa, Áurea, es que no era solo la fábrica del mundo, no. Es que han hecho un esfuerzo en los últimos años, que han pasado desapercibido para algunos hasta que se ha producido, de investigación y de desarrollo para ser potencia tecnológica. Es decir, la guerra comercial, evidentemente, no es tanto por las mercancías como por la tecnología lo que ha motivado este enfrentamiento de Estados Unidos-China, ¿no? O sea, esto es así. Pero ahí, que esto es un tema que lleva para mucho, pero yo creo que el elemento, y para dejarlo aquí, y ya volveremos a hablar otro día y seguiremos indagando, es qué papel quiere jugar Europa. Que nuevamente, aunque no lo quisiera ejercer, aunque es más cómodo esperar a Estados Unidos, creo sinceramente que no podemos esperar, ¿no? A Godot. Hay que hacer algo como, bueno, como región, como una región que desde luego aspira a construir el multilateralismo, porque es nuestra filosofía, no para encerrarnos, pero que tiene que tener su propio modelo, porque como decía, yo no creo que haya ya un modelo único, yo creo que ya no estamos en condiciones, ni a lo mejor es bueno, o sea, yo como tú soy muy partidaria de la diversidad, eso es creativo, lo que te tienes es que poner de acuerdo en que se haga esa fricción entre modelos sea pacífica, ¿no? Eh, y creo que tenemos que ser más rápidos a la hora de forjar las ideas, más fluido, ¿no? O no tan rígido como en el pasado, porque para mí hay un elemento diferencial en estos tiempos, por la tecnología, que es la aceleración, ¿no? Es decir, los tiempos no son los mismos que antes. Yo creo que tampoco lo fueron a principios del siglo pasado, francamente, ¿no? Es una lección que yo llamaría la atención, ¿no? Hay que hacer una llamada de atención a que las cosas acaban pasando aunque no las quieras, así que más vale estar preparados. No sé si quieres decirnos, ¿no? En esta reunión que habéis tenido tan interesante, pero el índice, si quieres, los temas que habéis abordado para invitar a que lean Pues y mira, que accedan a enseñárnoslo, enseñarlo. os Ah, lo muy bien, enseño. muy bien, muy bien. Teníamos montado un número antes de que nos mandaran a casa. Teníamos montado un número completamente diferente, donde íbamos a meter un par de artículos sobre la crisis del coronavirus. Y conforme pasaron los días, llegó un momento en que rápidamente dijimos, no, 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 hay que desmontar el número completamente. No es un par de artículos sobre el coronavirus. Es todo un número dedicado no al coronavirus, sino a toda la serie de temas que se han puesto sobre la digitalización, el medio ambiente, la salud animal, la salud humana, la salud de nuestros ecosistemas, toda esta interrelación, el multilateralismo, el turismo, Europa, la evolución de Europa, Estados Unidos, nuestras democracias, la utilización de los datos, es decir, todos estos debates súper interesantes que ya estaban sobre la mesa. Las miradas atrás, que es algo que siempre hacemos en la revista, siempre tenemos una mirada atrás para mirar hacia adelante, también sobre el presente, con firmas de fuera, de Corea, de Estados Unidos, con firmas también de un astrofísico o un historiador, un politólogo, pero también un biólogo, en fin, para hablar también sobre la historia de las vacunas, de las campañas de vacunación, qué otros efectos tiene sobre la salud global realmente. Y creo que hemos hecho un número súper rico y todo en español, además, con firmas de todo el mundo, también con firmas españolas, Wow, para que tengamos también en nuestra sociedad, pues digamos, un rastro que seguir y unos documentos que leer que sean diversos, que vayan más allá de lo que ha ido publicando la prensa, una prensa que, por cierto, también cada vez cubre más los temas internacionales, afortunadamente, ¿no? Y en este sentido ha sido un reto hacer el número, pero ha sido fascinante cómo cada uno desde nuestras casas hemos podido
contactar con este biólogo que está en un centro de salud ambiental en Nueva York, con el presidente de Gavi, que es la Alianza Mundial para las Vacunas en Ginebra, con un profesor coreano, surcoreano, y desde casa te responden y te dicen, sí, te voy a escribir. Y entonces hemos hecho un número que está aquí, físico, que lo vemos, que está también digital, porque política exterior lleva mucho tiempo en una evolución digital hoy realmente muy buena. Ha dado una proyección impresionante, porque tenemos más de un 80% de nuestros lectores en América Latina y vemos que ahí también hay mucha necesidad de pensamiento internacional. Es una región muy expuesta a las grandes tendencias globales, a problemas de migración, de desigualdad, de minorías, de problemas también, digamos, de estabilidad política, medioambientales, sanitarios. Entonces, también desde el sur se contribuye a la creación de este nuevo mundo, ¿no? Y por eso nos parece que la herramienta digital lo que nos ha dado es un alcance que nunca habríamos tenido solo con el papel, ¿no? 80% has dicho. Sí. Wow. Pero de toda América. Tenemos, por ejemplo, después de España, el país desde el que más visitas tenemos es México, pero en cuarto lugar tenemos Estados Unidos. Claro, Fíjate. allí también no solo es que el español sea una lengua importantísima, sino que además en Estados Unidos sí hay también mucho interés por el pensamiento en estos temas globales que se está generando en otros idiomas. Y aquí esto es una baza que España y los países latinoamericanos tienen que jugarla, porque lo que tengan que decir es importante, no solo por volumen de población, sino por la cantidad de activos estratégicos mundiales que están en esta grandísima parte del planeta, energéticos, medioambientales, humanos también, ¿no? Y creemos que desde España hay que impulsar, acompañar y sumarse a cualquier esfuerzo que desde América Latina, desde estas sociedades, se haga para contribuir a una visión del mundo que sea más real, más plural, más compleja, pero que es esta complejidad con la que tenemos que lidiar y es lo interesante realmente. Claro que sí. Bueno, yo te agradezco mucho. Aprovecho que lo has mencionado para hacer un pequeño homenaje a Darío Valcárcel, que fue un precursor y un pionero en estos temas, y darte la enhorabuena a ti y a la revista y a él mismo, a Josep Piqué, por embarcarse en este proyecto en el que, como bien has dicho, se trata de que pensemos, de que sumemos y que ayudemos a que esto vaya lo mejor posible. Esto es lo que nos ha tocado, pero hay que plantearlo desde luego en positivo porque es una oportunidad para mejorar lo que tenemos, ¿no? Y yo con ese ánimo constructivo, agradeciéndotelo mucho, pues nos emplazamos a seguirnos y compartiremos la referencia de la revista para que el que quiera pues acceda y se sumerja en esos contenidos tan apasionantes que nos has dejado ahí con ganas de leerlo y nada, que te cuides mucho y que vaya todo muy bien. Tú también, Elena. Te diré que seguimos. me encanta el proyecto de Relatia y ha sido un gusto y una suerte que nos des esta oportunidad para hablar de política exterior y para charlar contigo, que Muchas gracias, guapa. es siempre inspirador Muchas gracias. Ya sabes que Relatia lo que pretende, y yo, que me gusta ser anfitriona, es que la gente esté a gusto y que nos pongamos a mejorar las cosas. Muchas gracias, Aurea. Gracias a ti, Elena. Un abrazo. A ver.